Bienvenidos a Humanos Digitales, una oportunidad para estimular el manejo responsable de la inteligencia artificial en estudiantes de primaria. Quien les habla es la profesora Tibaire Labrador, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y directora del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico de la UCAP. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una buena práctica, una experiencia maravillosa que pudimos compartir con estudiantes de primaria y sus docentes de colegios adyacentes a las comunidades de la Universidad Católica Andrés Bello. Como muy bien se reseña en la presentación, estamos refiriéndonos al hecho de que desde la Escuela de Educación de la Universidad se realiza una actividad denominada Didactron. El Didactron está compuesto por una serie de estaciones en las cuales los colegios asisten, y aquí son colegios en general de la zona capital, incluso se han recibido colegios de otros estados también, solo que bueno, en términos de logística se hace más complejo. En estas estaciones los estudiantes tienen la oportunidad de vivenciar experiencias de aprendizaje en los laboratorios de química, de biología, de computación, que está unido con tecnologías, robótica y algunos principios de inteligencia artificial. También en actividades de química, en actividades de ecología, y se le hace una visita por el campus, una visita guiada para poder orientar las distintas especies de la flora y de los árboles que están presentes en la universidad. En medio de estas diversas actividades, en el académico 2022-23 y luego 23-24 y así sucesivamente en adelante, hemos tenido la oportunidad de incorporar una actividad adicional relacionada con la inteligencia artificial. Y en el marco de este conjunto de actividades dedicadas a los estudiantes, pero donde los profesores tienen la oportunidad de ver la experiencia que se desarrolla, pues también se incorporó este conjunto de estrategias que son didácticas y también de evaluaciones diagnósticas y formativas, pero ahora vinculadas específicamente al uso de la inteligencia artificial. Y lo relacionamos con algunas de las experiencias que los niños vivieron en la zona de robótica educativa. En esta estación particular, que la denominamos Humanos Digitales al Rescate, nos planteamos dos objetivos centrales. El primero de ellos estaba más bien enfocado hacia los estudiantes. Y tal cual como se observa en la imagen, pues la intención era demostrar a estudiantes de primaria ese uso crítico, consciente y responsable de la inteligencia artificial, pero además acompañado desde la mirada de la metodología STEAM, para que ellos pudieran aprender a valorar la importancia de la interdisciplinariedad en el progreso social. Entonces planteábamos espacios de conversación donde los niños pudieran reconocer la importancia de las distintas áreas del conocimiento relacionados a STEAM y qué tanto les gusta, pero también qué tanto aportan a la sociedad y cómo si lo vemos desde una mirada más bien estratégica para el desarrollo de proyectos que requieren de todas las disciplinas y esas áreas de conocimiento para poder favorecer el progreso y dar respuesta a las soluciones del ambiente, del entorno, pues los niños empezaron como a realizar ejercicios cognitivos y metacognitivos también, pues mucho más poderosos para poderle dar una mirada distinta u otorgarle un valor diferente, a lo mejor al estudio de las matemáticas, vinculadas con el arte, vinculada con la tecnología, vinculada también con las ciencias. Entonces realmente se convertía en una oportunidad para que los niños no vieran el saber parcelado ni con esa pequeña cápsula de la realidad, sino más bien cómo podemos integrar los saberes y además integrar los saberes también centrados un poco en competencias. Ahí no pudimos, de verdad que este es un proyecto que da para muchísimo, pero si lo centrásemos también en el desarrollo de competencias, pues no era nada más integrar saberes en áreas de conocimiento, sino saberes de conocer con habilidades, destrezas, actitudes y valores. Pero esa parte esperamos replicarla en una próxima edición. Y nuestro segundo objetivo fue específicamente diseñar e implementar un marco demostrativo para que esos docentes que asistían con sus estudiantes a esta experiencia guiada tuvieran la posibilidad de ver nuevas estrategias didácticas que pudieran observar nuevas alternativas de cómo enseñar,
cómo generar estrategias de aprendizaje o experiencias de aprendizaje más significativas y cómo también favorecer el desarrollo o la consolidación de esos saberes en función, bueno, nada más y nada menos que de buenas evaluaciones diagnósticas y del acompañamiento de las evaluaciones formativas. Así es que estos fueron como nuestros dos grandes objetivos en esta estación de Humanos Digitales al Rescate. Así que en esta imagen, bueno, podemos observar, seleccioné las primeras fotos porque tienen un especial valor, porque era como ese momento en el que queríamos empezar esta estación de inteligencia artificial. Todos estábamos como con el entusiasmo de ver qué era lo que iba a ocurrir y realmente me parece que la experiencia de este primer año fue increíble. Y como les comento, por supuesto, como el Didactron siempre se presenta, continuaremos con esta estación incorporada, ¿no? Pero aquí pueden observar cómo los jóvenes que nos visitaban, los niños, bueno, están en esta etapa, ¿no?, de la transición de su pubertad para ser adolescentes. Bueno, tuvieron la oportunidad de vivenciar estas experiencias de aprendizaje en dos entornos diferentes, lo cual también nos daba resultados diferentes, ¿ok? Pero, a ver, diferentes no era el resultado, sino que dentro de unos minutos, cuando hablemos de los hallazgos, se van a poder dar cuenta que los niveles de competencias digitales de verdad que eran muy precarios en este grupo de jóvenes, aun cuando son nativos digitales, y eso es algo de lo que hemos conversado muchas veces, he tenido la oportunidad de presentarlo, pero en otros espacios. Lo cierto es que cuando los niños los estudiantes estaban en las salas tecnológicas donde hay pantallas digitales interactivas, pues el espacio a lo mejor de interacción era más sorprendente porque implicaba una interacción directa en la pantalla, moviendo los elementos, pero al mismo tiempo no había tanto dominio en esa motricidad, incluso aunque sea por supuesto de lo macro a lo más pequeño, ¿no? Después cuando pasan al mouse, pero generaba a lo mejor como algún temor el hecho de dañar incluso el recurso, ¿no? Ese tipo de detalles son también muy interesantes. Entonces vemos algunas interacciones llenas de muchísimo entusiasmo, de muchísima emoción. Algunos curiosos no les importaba y tocaban la pantalla digital, pero en otros casos sí se apenaban un poco y a lo mejor había como un poquito más de resistencia, pero por el temor a hacerle daño al equipo, ¿no? En cambio, cuando trabajamos en los laboratorios de computación, al parecer, aun cuando estos jóvenes vienen de algunos contextos un poco más vulnerables, pues hay mayor familiaridad, obviamente, con una computadora de escritorio que tenga su mouse. Sin embargo, esta familiaridad no es tanto como la que nosotros esperábamos, pero la actividad se pudo desarrollar sin ningún inconveniente. Esos fueron los dos espacios empleados. Fíjense que hay una foto grupal donde se ven otros adultos en la foto. Bueno, además de había ahí en la foto aparecen dos pasantes y los demás son profesores y un pasante. Hay dos profesores y dos representantes que acompañaban al grupo de estudiantes. Lo que observamos ahora es la distribución sencilla de la sesión, ¿ok? Dábamos una bienvenida, una actividad inicial un poco para sondear expectativas, rompehielo, presentación, tejíamos algunas cosas con un pabilo, una actividad bien sencilla, rompehielo. Luego veníamos a la aplicación del pretest, donde los niños, porque claro, también formaba parte de la estrategia empleada en el Didactron ese año, ¿no? Tomar una medición del antes y el después. En ese antes consultábamos a través de un formulario de Google cuáles eran algunos conocimientos que tenían los jóvenes o los estudiantes sobre el tema que estábamos presentando, que era algo de robótica y por supuesto de inteligencia artificial. Así es que la aplicación del pretest se hizo a través de un formulario de Google Forms. Luego veníamos ya directamente con las actividades prácticas. Empezamos con un video quiz que se diseñó a partir de un video tomado de YouTube sobre las leyes de la robótica, y esto nos permitía ir más que el video quiz como una estrategia diagnóstica. En efecto nos estaba reportando información, pero era ir trabajando sobre la misma marcha de cómo se presentaban las preguntas en el video, de manera que pudiéramos modelar un poco esas respuestas en función, en este caso, de lo que eran las leyes de la robótica. Luego se estableció un diálogo sobre la inteligencia artificial a partir de una presentación que creamos con IA
Allí utilizamos Gamma. El primer año utilizamos Gamma, después utilizamos SlideScope para variar, ¿no? Y también llegamos a usar Tome. Entonces los niñitos nunca habían visto porque le preguntábamos, ¿ustedes hacen presentaciones? Bueno, no mucho, porque obviamente los niños de primaria en estos contextos no suelen hacer presentaciones, todo es en láminas de papel bond. Pero eventualmente los maestros sí a veces decían, sí, me ha tocado hacer láminas, o algunos niños, si tuvieron una experiencia en otro entorno, decían que sí, habían hecho láminas en PowerPoint. Y cuando veían el resultado generado por la IA, les parecía, por supuesto, sorprendente, como suele ocurrir sobre todo en esos primeros años del uso, ¿no?, de estas herramientas. Así es que esa actividad también fue interesante porque nos permitía orientar, bueno, en qué momento lo podemos utilizar, este resultado es el definitivo, qué tendríamos que añadirle, cómo tenemos que adaptarlo, cómo tendríamos que mejorarlo. Y si es para nuestro colegio, y si es para una exposición que nosotros vamos a hacer, vamos a dejar eso nada más lo que nos hizo la inteligencia artificial. Entonces esa discusión guiada, por supuesto que iba despertando en ellos la necesidad de conocer, de no solo conocer la herramienta, sino de poder valorar cómo ese uso tenía que ser más responsable y adaptado a las realidades de su contexto y del propósito comunicativo que tenían. Otros diálogos que se dieron, por ejemplo, es que eran las áreas STEAM. Entonces, ¿qué significaba eso de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas? Cómo todas esas áreas de conocimiento se integran para desarrollar proyectos verdaderamente importantes que también teníamos que, porque lo conversamos, garantizar sostenibilidad para cuidar el planeta Tierra, pero que diera respuesta a las necesidades reales y a las problemáticas que están presentes en el contexto. Así es que bueno, esas fueron actividades prácticas que desarrollamos más en una discusión de intercambio. Como les comenté, utilizamos Gamma, utilizamos también, el primer año todavía seguíamos llamando BART o Bing, después ya pasamos por supuesto a Gemini o Copilot. También tuvieron oportunidad de jugar y jugaron con EducaPlay, bueno, porque EducaPlay fue donde montamos el video quiz de las leyes de la robótica. Hay unos recursos estupendos en Studio Code sobre programar un robot con IA y entonces esto también nos permitía como orientar algunos principios éticos porque está centrado en eso. El arreglo de la máquina de IA llamada MicroGenius era muy parecido a lo de la programación del robot porque la programación del robot estaba vinculado con la sostenibilidad porque era para cuidar el océano. Entonces también fue bien interesante. Y la última era Quick Draw, que ahí sí era como la actividad más de cierre, completamente recreativa, donde la IA va reconociendo los patrones de dibujos que hacen los niños. Ahí también fue la única actividad en la que participaron los docentes y los familiares que los acompañaron. Bueno, porque era muy lúdico, generaba un espacio bastante distendido en medio de todo lo que íbamos conversando, reflexionando y profundizando. Y ya para cerrar, bueno, pues, hacíamos un poco ese espacio de reflexión de cuáles eran nuestras responsabilidades en formarnos, en estudiar, en prepararnos para hacer ese uso crítico y consciente de la inteligencia artificial, ellos como actuales niños, pero futuros profesionales o futuros ciudadanos que deben hacer uso responsable también de las tecnologías, indistintamente de si ejercen un oficio o una profesión, ¿ok? Así es que, y ya para cerrar, luego de este espacio de que nos llevábamos de esa sesión, por supuesto, volvimos a pasar el post-it con el Google Forms, de manera de registrar diferencias entre lo que percibían en un inicio y el resultado final. Específicamente voy a partir por los resultados de lo que fue la comparación del pretest y del post-test, pero solamente con 2 preguntas y después hablo más de otros hallazgos durante el ejercicio o el desarrollo de las actividades. Específicamente la primera pregunta era ¿qué cosas puede hacer un robot? Hay 2 respuestas que, bueno, mantuvieron el porcentaje más alto tanto en pretest o en el post-test porque son respuestas esperadas. Por ejemplo, el hecho de que el robot pueda brindar asistencia para conservar el medio ambiente, eso estuvo muy bien. Desde el pretest se posicionó en el 78% y después más bien aumentó al 82%. Eso estuvo perfecto. Una de las actividades, la del océano, estaba vinculada con esto y lo resaltamos mucho. Pero, y la segunda respuesta con un alto porcentaje era que el robot podía ser asistente en cualquier profesión. Eso
también se mantuvo en un porcentaje mayoritario. Sin embargo, luego del diálogo, luego de hablar de, por ejemplo, la importancia de que sea un asistente para un profesor, para un maestro, ¿cómo podría asistirlo? Un robot podría dar clases y ya el maestro no. Entonces, luego de esas discusiones, por ejemplo, ese porcentaje que en el pretest se ubicó bueno, dice que el 100% de los niños lo marcaron como una opción admisible, ya después disminuyó un poco al 69%. Entonces, aquí vemos bueno, que se creó como alguna, por lo menos, reflexión o concientización de que ciertamente sigue siendo un asistente muy valioso para el ejercicio de todas las profesiones, pero cuidado, ¿no? De la manera en la que brinda esa asistencia. Pero por otra parte, destacan otras respuestas, como el hecho de que en el pretest decían que en medio de las cosas que podía hacer un robot, era el 47% dijo que podía amar a la familia. Luego de toda la discusión que surgió, entonces finalmente se decidió que, bueno, los muchachos bajó el porcentaje a un 13%, ¿no? Y así vemos algunos otros elementos. Por ejemplo, en el ser un gran médico eran pocas las respuestas del pretest y ya después ninguna. Y así vimos una mejora considerable en ese proceso, por lo menos, de concientización en estas dos primeras preguntas. En esta primera pregunta. Y en la segunda pregunta decía, estaba relacionada más bien con las áreas STEAM. Selecciona aquellas materias que crees están relacionadas con el estudio de las tecnologías, robots e inteligencia artificial. En este particular, todo en el pretest, todo se iba más hacia ciencias y computación. Pero luego del diálogo, del intercambio, de valorar además las potencialidades de cada quien y cómo cada uno desde ese autoconocimiento y desde sus fortalezas podía colaborar y contribuir al desarrollo en el progreso social, vemos, por supuesto, un marcado crecimiento en otras áreas, lo que también esperamos que si esto se pudiera repetir, pudiera ser sostenible en el tiempo, pues sin lugar a dudas podría favorecer ese desarrollo de las fortalezas de cada uno de los niños a partir del reconocimiento de sus habilidades y potencialidades, y por supuesto que todo esto traducido en productos de aprendizajes concretos favorecen también el desarrollo de su autoestima, porque ven cómo desde sus áreas de interés y de expectativas pues pueden ofrecer aportes importantes. Sin lugar a dudas, la experiencia de aprendizaje fue muy enriquecedora, tanto para los estudiantes como para los docentes que estaban allí observando, viendo cómo se desarrollaba una dinámica donde trabajamos muchos temas, los trabajamos con un espacio de conversación y diálogo bastante profundo, ajustado obviamente a los niveles de los estudiantes que estábamos recibiendo. Me refiero en tanto al lenguaje como en el nivel dentro del alcance, ¿no? De lo que podíamos ir generando cognitivamente en ellos, pero ellos se daban cuenta, los docentes, que es posible establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje desde otros mecanismos y desde otras metodologías que terminan generando mayor involucramiento del estudiante y, por supuesto, manteniendo la atención y la motivación del estudiante desde el principio hasta el final de la sesión. Otro elemento que también resultó bastante interesante ya o dentro de esos resultados es que los docentes participaron muy poco cuando se les proponía interactuar con los distintos recursos. Allí, por supuesto, que quedó muy claro y de hecho lo preguntamos de manera directa: ¿por qué no quieren venir? No, es que no sé completar esa actividad, no sé mover bien el mouse, competencias digitales mínimas o nulas. La participación fue mayor más bien en el grupo de acompañantes, como las madres, las abuelas, los representantes que asistían con los niños, se animaban más a participar a lo mejor sin ese temor o sin que le diera pena que sus estudiantes los vieran, ¿sí? Sin saber manejar algún tipo de elemento o de recurso tecnológico. Otro de los resultados es que los mismos docentes reconocieron la importancia de estos espacios de intercambio o de estos proyectos de aula abierta, entre intercambios y alianzas entre las instituciones, los colegios que a lo mejor no tienen algunos recursos, y buscar la manera de desarrollar proyectos que les permitan vincularse
con otras instituciones que cuentan con los recursos y con la infraestructura tecnológica para poder proveer experiencias de aprendizaje más significativas a sus estudiantes. A lo mejor no lo van a hacer semanalmente, pero el hecho de poder establecer algunas alianzas donde los niños puedan asistir con relativa frecuencia, por lo menos 1 o 2 veces al lapso, pues marca una diferencia sustancial, ¿no? Además que el estar en otro ambiente, pues genera también otra serie de experiencias de aprendizaje y de vinculación que tenemos que tratar de favorecer. Bueno, ya para finalizar, pues en las conclusiones podemos constatar que los estudiantes lograron hacer ese uso crítico, consciente y responsable de la inteligencia artificial, apoyado además en la metodología STEAM, y lograron valorar la importancia de la interdisciplinaridad. Realmente que no solamente esos resultados que les acabamos de presentar, sino que si tuviésemos más tiempo para conversar y para compartir lo que surgía, ¿no? Del verbatim de esos niños, realmente resultó para ellos un espacio bastante enriquecedor que lo que hace es ratificarnos a nosotros la importancia y el compromiso social que tenemos por abrir estos espacios y porque soñamos con el hecho de que estas experiencias puedan replicarse y que además en algún momento se establezcan esa infraestructura o los mecanismos mínimos para poder acceder a los recursos, de manera que estrategias como estas sean recurrentes en cada una de las instituciones educativas, mejorando así la calidad y la excelencia académica. Por supuesto, también logramos el segundo objetivo. Los docentes, aun cuando presentaron muchas resistencias, temores, miedos, incertidumbres o pena, ¿sí? Vergüenza ante el hecho de reconocer que no tenían competencias digitales para poder interactuar con los distintos recursos, pues agradecieron muchísimo la experiencia y lo expresaron de forma muy clara porque se constituía para ellos una oportunidad el ver cómo se podían desarrollar otro tipo de estrategias sin necesidad de un pizarrón, escribiendo o sin necesidad de dictar, sino empleando otros mecanismos de diálogo, de tarjetas que entregábamos y que sin lugar a dudas generan más movimiento, más acción, más pensamiento y más reflexión en nuestros estudiantes. La invitación es a que debemos humanizar el aprendizaje mediado por la inteligencia artificial, ya que su evolución es inevitable. Y para eso nosotros, desde el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico de la Universidad Católica Andrés Bello y desde la Escuela de Educación de la Universidad, abrimos los brazos, abrimos el corazón, abrimos la mente para ponernos totalmente al servicio de las comunidades del país. Así es que muchísimas gracias por este espacio y espero que nos veamos muy pronto.